Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración. ¿Quién nos podrá hacer daño? ¿Quién nos podrá hacer daño si seguís? Si vosotros seguís el bien. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 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 Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración. ¿Quién nos podrá hacer daño? ¿Quién nos podrá hacer daño si seguís? Si vosotros seguís el bien. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquel que fue engendrado por Dios le guardará, y el maligno no lo tocará. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Echa tu carga sobre el Señor, echa tu carga sobre el Señor, y Él te sustentará, te sustentará. Echa tu carga sobre el Señor, echa tu carga sobre el Señor, y Él te sustentará, no dejará, no dejará. Para siempre caído el justo no dejará. Echa tu carga sobre el Señor, echa tu carga sobre el Señor, y Él te sustentará, te sustentará. Echa tu carga sobre el Señor, echa tu carga sobre el Señor, y Él te sustentará, no dejará, no dejará. Para siempre caído el justo
capítulo que se llama, vamos a colocar a mis hermanos acá en esta vista, ahí, para trabajar. Nuestro mensaje del día de hoy se llama La apostasía al final de los tiempos. Y esto está en Judas 3 al 7, versículos 3 al 7 en el libro de Judas. Le voy a pedir a mi esposa y hermana en la fe, Talía, que me lea estos versículos. Ya. El libro de Judas de la Biblia del Nuevo Testamento, hay un solo capítulo, el 1. Voy a leer los versículos del 3 al 7. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Amén. Oremos. Señor, Dios Padre Todopoderoso, Dios Eterno, hágase siempre tu voluntad en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Hágase voluntad en nuestras vidas. Padre, pedimos que en este momento abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para entender y comprender tu voluntad a través de esta palabra. Y que sirva, Señor, de alerta en nuestros corazones, para estar siempre atentos, vigilantes, ante los hechos que acontecerán y que seguirán sucediendo, hasta que todo lo que tú tienes dicho en la palabra de verdad se cumpla. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Y amén. Amén. Bien, amados hermanos oyentes, Judas, medio hermano de Jesús y uno de los líderes de la iglesia primitiva. En su carta en el Nuevo Testamento, Judas describe cómo reconocer la apostasía e invita persistentemente a los que son del cuerpo de Cristo a contender ardientemente por la fe. Lo dice ahí en el primer versículo que leí. La palabra griega traducida contendáis ardientemente es un verbo compuesto del cual obtenemos la palabra agonizar cuando se está agonizando. Es el tiempo presente y significa que la lucha será continua, permanente, siempre. Lo que nos da a entender Judas que es una lucha constante contra las falsas enseñanzas y que los cristianos debemos tomarlo tan en serio que incluso podemos agonizar o perecer en medio del conflicto en el que estamos inmersos. Por otra parte, también Judas aclara que todo cristiano está llamado a esta lucha, a luchar ardientemente por la fe. Es una lucha espiritual. Por tanto, dice, es fundamental que todos los creyentes afinemos nuestras habilidades
y discernimiento, es decir, probar los espíritus, para que podamos reconocer y prevenir la apostasía que se está dando en medio de nosotros. La palabra apostasía significa rebelión o alejarse de lo que uno creía. También significa volverse atrás o recaer, entre otros. En el Antiguo Testamento encontramos expresiones como dejar al Señor, abrazar el engaño, pecar contra el Señor o estar unido a la rebelión contra el Señor. Ahí en Jeremías 2:19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Una apostasía implica necesariamente estar en una posición de la cual uno puede caer. Por ejemplo, el creer y seguir principios cristianos, pero que al pasar el tiempo, esa creencia se abandona de una manera deliberada. O sea, nosotros tomamos la decisión. No se trata de un cristiano que caiga en pecado, sino de un abandono definitivo del cristianismo por parte de un seguidor no convertido, que no ha experimentado la regeneración de una conversión, es decir, no ha nacido de nuevo. Las Escrituras no ofrecen ninguna esperanza para estas personas, los que están en esa situación, los que han abandonado la fe. Ahí en Hebreo 6, 4 al 6, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio, es decir, a insulto, a injuria. Así que aprendemos que este pecado de la apostasía es conducente finalmente a una muerte espiritual. Y los que cometen este pecado no tienen ninguna vía de escape, ninguna, por cuanto han actuado crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a la pública ignominia, es decir, a una pública vergüenza o deshonra. Fíjense usted que encontré por ahí un comentario de William MacDonald que hace referencia en el Nuevo Testamento. Dice así: la falsa profesión de fe es la cementera de la apostasía. Los cristianos superficiales de hoy están espiritualmente muertos, que se fingen vivos o por un tiempo imitan a los vivos, pero están engañados acerca de sí mismos. Cualquier día podrían abandonar la fe y al hacer esto corren el peligro de volverse apóstatas, es decir, enemigos de la cruz. Así que, dice el comentario amigo, examínate a sí mismo si estás en la fe. ¿Qué evidencias hay en tu vida de que realmente has nacido de nuevo y eres una nueva criatura? ¿Realmente tienes la vida de Dios o eres solo un evangélico religioso que imita a los vivos? Ese es el comentario de William MacDonald en el Nuevo Testamento. Ahí en Primera de Juan 5:12, el apóstol Juan dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En el Antiguo Testamento señala que cuando Israel caía en la apostasía era porque había abandonado la palabra de Dios. Había abandonado su voluntad y su presencia, la presencia de Dios en la vida del pueblo de Israel. ¿Y estaba esto asociado con qué? Con idolatría. El pueblo empezaba a caer en idolatría, en inmoralidades, en injusticia social, en egoísmo.
y más temprano que tarde recibía ¿qué? El castigo de Dios. En el Nuevo Testamento hay pasajes que hablan de la apostasía. El Señor Jesús fue el primero que habló de la apostasía, del tiempo final. Profetizó una futura gran tribulación donde la apostasía se manifestaría en forma especial. Lo encontramos, por ejemplo, en Mateo 24, 10 y 11. Muchos tropezarán entonces, dice, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya el Señor Jesús advertía en sus evangelios. La misma palabra aparece en la parábola también del sembrador, esta misma palabra, donde cae la semilla de la palabra entre las rocas, ahí en Mateo 13, 20, 21, que dice que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero dice el 21, agrega, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aunque la palabra de Dios haya influenciado sus vidas, las personas se apartarán, es decir, se alejarán de la palabra. Ese es el apóstol. El Señor Jesús nombró el engaño, es decir, la astucia, como una de las más fuertes señales al final de los tiempos, antes de su segunda venida. Fíjese usted que es la única señal que se repite 3 veces, por ejemplo, en Mateo 24. En el versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En el versículo 11, en el mismo 24:11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Luego en el versículo 23 agrega, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Y luego en el 24 agrega, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, dice, aún a los escogidos, a nosotros. Aunque el engaño último y mayor se va a dar en la gran tribulación, al final de los tiempos. Pero los sucesos que ya están ocurriendo hoy en nuestro mundo están revelando esta apostasía. Pablo también ahí en segunda a los Tesalonicenses 2:3 escribe lo siguiente, nadie os engañe en ninguna manera, dice, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. También Pablo nos escribe en Primera de Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se alejarán de la creencia y de la palabra de verdad, escuchando ¿qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. También Hebreos 3:12 nos señala, mirad, hermanos, dice, que no haya de ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Todas advertencias, peligro, advertencias. Todos estos pasajes bíblicos y otros más nos revelan que mientras más nos acercamos al final de los tiempos y a la futura aparición del anticristo, la apostasía irá cada vez más aumentando. Más gente va a ir alejándose de la verdad de Dios. El cristianismo, como denominación, abarca no solamente a los verdaderos creyentes en Jesús, incluye a todos los que, si bien están marcados por la cultura cristiana y se llaman cristianos, pero en su corazón no lo creen. Todo Occidente y otras regiones del mundo fueron influenciados por el cristianismo y por la Biblia. Lo vemos en la historia.
la literatura, las leyes, las costumbres, y en la educación, en los valores, en las tradiciones, en el arte y mucho más. Ahí encontramos valores cristianos. Lo preocupante, sin embargo, es que en este tiempo que nos toca vivir es cuando está más influenciada, ¿cierto?, la pérdida de los valores cristianos en estas últimas décadas. Los valores cristianos se han ido transformando en un motivo de burla, de menosprecio e incluso de persecución. Lo lamentable muchas veces es que creyentes verdaderos se dejan influenciar por estas tendencias. Fíjense ustedes que en el contexto de 2 de Timoteo, Pablo nos advierte de la llegada de una época muy peligrosa. Si queremos saber de la venida del Señor, si está cerca, basta con leer 2 de Timoteo 3:1. ¿Qué dice? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El apóstol señala el carácter que tendrán los hombres en el tiempo final y los rasgos que el apóstol enumera. No se diferencian mucho de la lista de pecados que también señala Pablo en Romanos 1, sobre las personas que no quieren saber nada de Dios. Pero, ¿por qué esta advertencia? ¿Por qué nos advierte la palabra de esta apostasía? Porque el peligro de postreros días no viene de hombres que viven sin Dios. La apostasía no está en los hombres que viven fuera de la palabra de Dios, sino que viene de en medio donde se profesa o se profesaba la fe cristiana, donde hubo conocimiento de la palabra de Dios y luego se abandonó. Recuerde que en todo Occidente, llámese Europa, América, Australia y grandes partes de Asia y África, estuvo marcado por cierto temor de Dios, desde la cristianización hasta la mitad del siglo XX. Las leyes, los valores morales y la manera en que la gente se imaginaba la vida que era buena, estaba influenciado por la palabra de Dios. No quiere decir esto que todas las personas eran creyentes, ni que se guiaran, ¿cierto?, por estos preceptos cristianos. Pero en general el pecado no era considerado como algo bueno en aquellos tiempos. Pero esta situación cambió a partir de los años 60. La revolución sexual, el uso de las drogas, la revolución feminista, la búsqueda de religiones orientales, corrompieron de una manera sin precedente la sociedad cristiana. Convirtieron la inmoralidad y la infidelidad en algo positivo, en una demostración de supuesta autenticidad y amor verdadero. La corrupción de la ética tuvo importantes consecuencias en el comportamiento moral de muchos. El consumo de drogas hizo perder todo. En 2 de Timoteo vemos las consecuencias de esta apostasía generalizada. Pablo habla de días postreros. Se refiere primero a la época que él vivía, Timoteo. Por eso le dice a estos evita. Ahí en 2 de Timoteo 3:5, que tendrán, dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuál es la recomendación de Pablo a Timoteo? A estos evita, no te juntes con ellos. Judas, luego, ¿cierto?, en el texto que hemos leído, después de instar a los lectores a contender ardientemente por la fe, destaca la razón en el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. En este versículo, Judas nos entrega 3 características
de la apostasía y de los maestros apóstatas. Judas dice que la apostasía puede ser muy penetrante, muy sutil. Utiliza la frase han entrado encubiertamente. Fíjese usted que es la única parte, en el único libro de la Biblia donde aparece. Es decir, encubiertamente, clandestinamente o engañosamente o secretamente. ¿Para qué? Para describir la entrada de los apóstatas dentro de la iglesia. Se puede en el fondo describir como lo siguiente, una ilustración, una analogía. La astucia de un abogado que, a través de una argumentación inteligente, se infiltra en las mentes de los funcionarios del tribunal y corrompe su pensamiento. Eso es más o menos lo que infiltra esta apostasía y esta gente. Significa literalmente entrar de lado, entrar ocultamente o difícil de detectar. Judas lo que dice es que es raro que la apostasía comience de una manera abierta y fácilmente detectable. No es así fácil que podamos llegar y detectar a un apóstol o a un maestro apóstol. Describiendo este aspecto de la apostasía y del peligro profundo que ello significa. Así que se necesita gran discernimiento en estos días para saber cuál de los hermanos es Caín y cuál es Abel. Recuerde la parábola del trigo y la cizaña. Pablo, en segunda carta a los Corintios 11, 13 y 14, habla de un comportamiento externo muy seductor de los apóstoles y sus enseñanzas. Pablo ahí nos dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo que en una predicación basta que el maestro cambie una sola letra del texto del bíblico original, y esto puede significar la distinción entre su doctrina y la verdadera enseñanza de la fe cristiana. Es tan sutil que no nos damos cuenta. En otras palabras, los apóstoles no parecerán malos externamente, se verán igual que todos, ni dirán palabras escandalosas, de herejía, no, por ningún motivo. No lo van a hacer, están encubiertos. Y en lugar de negar la verdad abiertamente, delante de todos, los apóstoles cambiarán la verdad para que se ajuste a sus propios planes, sutilmente en las mismas enseñanzas, sin que nos demos cuenta. Alguien dijo, las peores formas de iniquidad consisten en las perversiones, o sea, las adulteraciones de la verdad. Lo otro que nos señala Judas acá es que describe a los apóstatas como impíos, es decir, incrédulos, ateos, y que usan la gracia de Dios como una licencia para cometer actos injustos. Comenzando con los impíos, Judas enumera 18 rasgos, poco favorecedores de los apóstoles, para que los lectores puedan identificarlos fácilmente. Primeramente, ahí en Judas 1:4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, dice. Hombres impíos, ahí está, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano de nuestro Señor Jesucristo. Son impíos, moralmente pervertidos y niegan a Cristo. Segundo, versículo 1:8 de Judas. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, ¿sí? Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Es decir, mancillan la carne, son rebeldes, gente que blasfema a los ángeles y son ignorantes de Dios. En el versículo 10, Judas 1:10, dice, pero estos blasfeman, es decir, reniegan, condenan, de cuántas cosas no conocen,
y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Proclaman visiones falsas, autodestructivas. En el versículo 16, Judas nos advierte, dice, estos son murmuradores, dice, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Así que son murmuradores, criticones, andan según sus propios deseos, personas que usan palabras arrogantes y adulaciones falsas con los demás. En el versículo 18 dice, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Son burladores de Dios. También encontramos en el versículo 19 que Judas nos advierte. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Causan divisiones sensuales y finalmente, no es de extrañar, no tienen el Espíritu de salvación de Dios, el Espíritu Santo. Y por último, Judas dice que los apóstoles niegan a Dios el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Judas 1:4. Porque algunos hombres han echado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo conocer a estos apóstoles? ¿Cómo podemos detectar los apóstoles? Pablo en su carta a Tito 1, 15 y 16 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Una de las maneras de conocer a esta gente es a través de su conducta indebida. Ellos, los apóstatas, muestran su verdadero yo. Porque a diferencia de un apóstata, un verdadero creyente, hijo de Dios, es alguien que ha sido liberado del pecado por la justicia de Cristo. Por eso Pablo en Romanos 6, 1, 2 dice, y pregunta a los apóstotas que promueven la conducta del libertinaje. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero la falsa enseñanza de los apóstatas muestra también su verdadera naturaleza, y acá lo señala Pedro. El apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El verdadero creyente es aquel que ha sido liberado de la oscuridad espiritual y ahora vive en la luz. Por lo tanto, no negará nunca las verdades fundamentales de la Escritura. Y finalmente, la señal de un apóstata es que eventualmente decae y luego se va y se aparta de la palabra de Dios y de su justicia. ¿Por qué Dios toma tan en serio la apostasía y las falsas enseñanzas? Fíjense ustedes que en todos los libros, excepto en Filemón, se habla de la advertencia acerca de la falsa enseñanza. En todos los libros va a encontrar cuidado con la falsa enseñanza. ¿Por qué? Simplemente porque son ideas, pensamientos que tienen consecuencias. Pensar bien y su fruto produce virtud, mientras que al pensar mal y su acción, ¿cierto?, es acompañada de castigos no deseados.
El tema está en el pensamiento, en las ideas, que introducen encubiertamente estos falsos profetas y estos falsos, ¿cierto?, hombres de Dios. Recuerden que Satanás vino donde Adán y Eva, ¿cierto?, en el jardín del Edén, no con armamento externo, ni con alguna arma sobrenatural. ¿Con qué vino? Con un pensamiento, una idea. Y fue esa idea la que los condenó a Adán y Eva y al resto de la humanidad, siendo el único remedio la muerte y el sacrificio del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. La tragedia es que, consciente o inconscientemente, el maestro apóstata condena también a los incautos seguidores, a los que convence. Uno de los versos más temibles en todas las escrituras proviene de los labios de Jesús. Jesús, ¿cierto?, hablándole a los líderes religiosos de su época, les dijo: dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y el ciego guiará al ciego, y ambos caerán en el hoyo. Mateo 15:14. Jesús afirma que no solo los falsos maestros van a la destrucción, sino que también los discípulos que los siguen. Un filósofo cristiano, Søren Kierkegaard, lo expresó de esta manera: porque nunca se ha sabido que un tonto, cuando se va por un mal camino, lleva a varios otros con él. En conclusión, queridos hermanos, en el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado por Vila y Esquaín dice lo siguiente: un apóstata es alguien que así ha oído las grandes verdades de la fe cristiana, se ha convencido intelectualmente de que Jesús es el Cristo, e incluso ha hecho profesión de cristianismo, aunque nunca ha sido verdaderamente salvo. Después de haber gustado de las buenas cosas del cristianismo, renuncia totalmente a ellas y repudia al Señor Jesús. No se trata de un cristiano que caiga en pecado, sino de un abandono definitivo del cristianismo por parte de un seguidor no convertido. Es decir, nunca nació de nuevo. Y para él la escritura no tiene ninguna esperanza. El apóstol Juan indica que esto es una marca de un creyente falso. Ahí en 1 de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lastimosamente, hasta que Cristo regrese y cada enemigo espiritual haya sido apartado, cizaña como esta estarán presentes entre el trigo, entre los hijos de Dios. De hecho, la Escritura dice que apostasía va a ir empeorando a medida que se acerque el retorno de Cristo en los últimos días. Pablo señaló en 2 de Tesalonicenses 2:3 que una gran apostasía anticipará la segunda venida de Cristo y que en el fin de los tiempos se caracteriza por la tribulación y por charlatanes religiosos vanidosos. Dice Pablo en 2 de Timoteo 3:1, 2 y 5: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. 2 de Corintios 13:15, 5, dice: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esto nos entrega Pablo en 2 carta de Corintios 13:5. Por eso es importante siempre estar examinándose. Así que por todo lo que hemos hablado, ahora más que nunca es importante que cada creyente ore por discernimiento espiritual para combatir así la apostasía, porque es una
contienda ardientemente por la fe y que ha sido entregada una vez por todas a nosotros, los santos, a los que estamos en la iglesia de Cristo. Querido oyente, tú que me estás escuchando esta mañana, recuerda todo esto que has escuchado y recuerda que Dios destruye solo a los que han sabido la verdad y la han rechazado. Sobre ello está la ira de Dios, sobre aquellos que rechazan la verdad o se apartan de ella. Así que, querido oyente, te pregunto si quieres tener una eternidad con Cristo o sin Cristo. ¿Quieres alcanzar la vida eterna o vivir condenado para siempre? Si tú sientes en tu corazón el deseo de conocer al Señor, te invito a repetir conmigo la siguiente oración. Oremos. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Toma el control del trono de mi vida y hazme la persona que tú quieras que yo sea. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Señor, Dios grande y todopoderoso, tú eres nuestra fortaleza, nuestra roca y nuestra esperanza de vida eterna. Por eso, Señor, te pedimos que tú nos defiendas siempre del que roba o engaña, del que hace mal, de la hechicería, del conjuro, de la estafa, del envidioso. Líbranos de incendio, líbranos de asalto, líbranos de los tiempos malos, Señor. Padre, rogamos por aquellos que se han apartado de la fe, para que puedas volverlos a tu redil si es tu voluntad, Señor. Oh Señor, si nos dieras bendición y ensancharas nuestros territorios, y si tu mano estuviera con nosotros y nos librara del mal para que no nos dañe, solamente eso te pedimos, Padre Santo. Amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Todo esto te lo pedimos en la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén.
las señales. Jesús a las puertas está. El Señor prometió que un día vendrá y pronto lo cumplirá. Todo ojo verá a Jesús regresar. En las nubes vendrá, todo terminará. Él vendrá a buscar quien con fe esperó, terminar con el llanto, tristeza y dolor, a llevarnos al cielo.